Continúa que no frena, no para, aunque estén en cuarentena. Llegó la contrainformación, la chispa que ataca, bloque proletario, el AK comunica que por cuarentena no se detiene la acción. Nuestra solidarización con el ambulante que sufre el acoso de la represión constante. El trabajo informal, un porcentaje importante, no para todos quedarse en casa reconfortante. María tiene 73 y vive de la venta. Cintia Viteri tiene millones en su cuenta. Hoy por cuarentena que no existen las ventas, pero que eso no le importa al casero de la renta. Quedarse en casa es privilegio de clase. No todos tienen casa ni cargan un equipaje. Su casa es la plaza y... Como ha sido históricamente en una sociedad de clases, las clases explotadas de Ecuador, así como todos los pueblos de América Latina y el mundo, son las encargadas de llevar el peso de las peores crisis de un sistema que en momentos como este solo devela su inoperancia, obsolescencia y su breve caducidad. Hola, ¿cómo están? Soy Pamela González Paz, firmo como Guagua Piuque, vivo en la región del Biobío, Mapu, Chile. Soy ilustradora, encuadernadora, muralista y profesora de artes. Llevo más o menos ya como 10 años dibujando, como hace 3 años más o menos pintando ya en la calle, y ilustrando unos 5 años más o menos. Y bueno, ocupo la ilustración de diferentes lados, más simbólica, igual un poco más botánica y más científica. Mi relación con las plantas es como lo más importante de resaltar. Las plantas, la mujer y la tierra. La Tuerca es una unidad muralista de la ciudad de Talca, conformada por hombres y mujeres entre 25 y 30 años. Nuestro trabajo se caracteriza por ser colectivo y autogestionado. Consiste en poder, a través del muralismo, expresar la denuncia, el descontento, anhelos y esperanzas. También una victoria o un saludo a nuestro pueblo y su memoria, además de develar algunos de los más brutales pasajes de nuestro golpeado pasado y presente. Respecto a la situación del coronavirus acá en Chile, en las clases más populares es lamentable. Lamentablemente la clase trabajadora y los trabajadores independientes que quedaron sin trabajo y se vieron muy afectados con esto. Aparte, dicen que el confinamiento nos indican estar en las casas, mantenernos en las casas encerrados, pero hay mucho porcentaje de gente inmigrante, mucho porcentaje de gente que vive hacinada, que viven más de 1, 2, 3, 4, 5 familias en el mismo techo, y esas familias no pueden mantener la distancia social que se les permite, que se les está solicitando. La gente igual está saliendo a las calles lamentablemente porque tiene que ganarse el dinero. Hay mucho trabajador ambulante, mucho trabajador y trabajadora comerciante que necesita llevar su dinero y que vive con el dinero del día a día. Entonces para el gobierno es muy fácil decir ya cuarentena para este lugar, porque lamentablemente tampoco lo ha hecho así a nivel nacional, porque como es un gobierno capitalista, entonces lo único que le preocupa es la economía del país, no así la salud de las personas más pobres, porque sí, los trabajadores y las trabajadoras que tenemos un sueldo fijo, sí podemos tener la posibilidad de estar en casa bien resguardado, pero la gente trabajadora independiente no lo puede tener, no ha podido llevar a cabo esto, y por ende, porque tampoco reciben un bono como deberían tenerlo, entonces tienen que salir a la calle igual, y esto se ha desbordado igual. Bueno, tenemos a la base un mal manejo de la autoridad sanitaria frente a la crisis. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, hace pocos días afirmó ante la prensa, haciendo referencia a un sector de la capital, dijo: hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esta frase refleja a la perfección que la élite en el poder está completamente desconectada de la vida del pueblo. Tal ha sido la magnitud de la inoperancia del gobierno que los niveles de desempleo han aumentado como no lo habían hecho en los últimos 10 años. Junto con esto, las medidas que se han implementado no han hecho más que acumular rabia e indignación entre las personas. Por querer salvar la economía, han puesto en peligro la seguridad de miles de personas que deben salir a trabajar con o sin pandemia.
con programas ineficientes que no dan abasto frente a una curva que no para de subir ni en el número de contagiados ni de fallecidos. Hace mucho tiempo que los trabajadores y las trabajadoras de la salud reclaman por más financiamiento, por mayores y mejores insumos e infraestructura. Hoy lo que vemos es un resultado de años de sordera. Los hospitales están colapsando y cada vez es menos el equipamiento especializado disponible para atender a pacientes críticos. Los profesionales ya están comenzando a decidir quién vive y quién no. Pero como bien dice la consigna que se ha levantado por este lado del continente, solo el pueblo ayuda al pueblo. Durante estos últimos meses se han levantado una serie de iniciativas populares que se relacionan con el acopio de alimentos y artículos de higiene y aseo para quienes más lo necesitan. Y en las poblaciones se están haciendo una serie de ollas comunes para combatir el hambre y la pobreza. Y aunque la primera respuesta del gobierno frente a la organización es la represión, son cada vez más las acciones de solidaridad y resistencia del pueblo frente al virus y frente a la clase política. No están siendo desinfectadas. Línea 4A, la cisterna, línea 5, sigue transmitiendo el virus, un virus que dura más de 24 horas en el acero, en los fierros. Es por eso que hoy día estamos con esto, para ayudar un poco a la clase obrera. La clase obrera, la que está obligada a salir a la calle a trabajar, porque no les queda otra opción. No tienen la misma opción de la gente que está guardada en la zona oriente. Nosotros somos Gráfica Rebelde, un colectivo libertario de ilustración. Actualmente somos 2 personas en el proyecto, nos encargamos de la parte de la ideación y la producción de material gráfico. Nos consideramos una plataforma libertaria de creación, articulación y divulgación de contenidos de resistencia. Somos de Anarcolombia. Gráfica Rebelde surge durante una acción de empapelado para la posesión presidencial del año 2018 en Colombia. Se llevó a cabo una movilización en contra del gobierno que acababa de ser supuestamente elegido. Nosotros empezamos a hacer uso de la gráfica como una herramienta de resistencia y creación, y nuestra iniciativa fue la de empezar a visibilizar las problemáticas sociales y políticas del país a través de la difusión en redes sociales, movilizaciones y posteriormente en espacios como ferias y eventos culturales. Nuestra gráfica tiene una particularidad, o más bien un carácter, y es que es 100% antifascista, antipolitiquería, y pues en este país eso significa ser 100% antiuribista. Pornográfica es un colectivo gráfico autogestivo que surge de la necesidad de enfrentar de manera contundente a un mundo caótico y en constante cambio, al permitir visibilizar y resaltar formas de pensar que han sido obligadas a ser invisibles y relegadas. El colectivo ha sido algo experimental e independiente desde siempre. Ha manejado una gráfica contestataria que se ve reflejada principalmente en la apropiación de la calle, reivindicando el graffiti, el stencil, el cartelismo y las calcas. También camellamos la serigrafía como forma de reproducción de nuestra gráfica en prendas o diferentes materiales y formatos. Todo esto para comunicar ideas disidentes a diferentes discursos dominantes. También hemos experimentado diferentes medios como el fanzine, colaborando y promoviendo diferentes publicaciones independientes, movidos por las coyunturas y las problemáticas del país y de la región, siempre desde la autogestión y pensándonos el arte como una herramienta para comunicar. A partir del 27 de abril salió el decreto presidencial que dice que para solventar la crisis económica ya puede salir a trabajar aquellos que hagan parte del gremio de la construcción y manufactura. Nuevamente esto muestra cómo la clase política expone a la gente por rescatar la economía. Hablan de solventar una crisis económica poniendo en riesgo a un grupo de personas. La clase obrera, es decir, nosotros y nosotras, el sudor de los pobres para que sobrevivan los ricos. Para nadie es un secreto que las políticas neoliberales de Latinoamérica afectan directamente a las clases más pobres. Eso sí, en este momento con la pandemia, pues se ha hecho mucho más evidente quiénes son los más desfavorecidos del país. La gente que tiene que salir todos los días a conseguir la comida del día siguiente. La gente que no tiene un pago fijo y que no recibe ninguna ayuda del gobierno. Y justo en este momento que el país se declara en estado de emergencia y en aislamiento obligatorio, todo se pone mucho peor. Unos se roban las ayudas, otros cobran por ayudar. Ahora no sabemos cómo sea en otros países latinoamericanos. Acá
el partido que gobierna es muy corrupto. Hay muchas irregularidades con las plataformas destinadas para las supuestas ayudas. Hay números de identificación falsos, gente que no existe. Hay gente muerta que figura como beneficiaria de estos apoyos. Mejor dicho, esa plata se está perdiendo, se la está robando el mismo gobierno. Acá ese gobierno es encabezado por un tipo que nadie conoce, una marioneta de otro gran terrateniente paramilitar. Este partido de gobierno pues es respaldado por grupos paramilitares, es beneficiado y financiado por grandes empresarios, por gente que tiene nexos con paramilitares, con narcos y lo que podría decir los dueños del país. Entonces, ¿qué se puede esperar? Obviamente que las ayudas y todas las decisiones políticas favorezcan a los banqueros y a los empresarios, mientras que la gente del pueblo no se ve para nada en el plan de gobierno. Recientemente, el espacio donde se está llevando a cabo la conmemoración a Dylan Cruz, justo en el lugar donde fue asesinado, donde fue impactado en la nuca por un disparo del SMAT, imágenes que se habían puesto en el lugar para conmemorarlo han sido totalmente pintadas de negro, aprovechándose de estos momentos de cuarentena donde simplemente pues es la policía la que puede estar en la calle a horas de la noche, y entonces pues es un claro impacto que deja ver por invisibilizar todas estas formas de recordar y de hacer memoria, estas formas con un impacto simbólico muy fuerte, construidas desde la propia gente. La línea marcada fortalece la mirada para quien dispara a la gente desarmada. Son cobardes, burgueses, policía cobarde, ejército cobarde, ganan en balde. Una a una vamos a cobrarles, una a una vamos a cobrarles. Politiqueros la peste, galopan los jinetes de la muerte. La miseria en el cielo la cierre, olas de sangre, siglo XX, noviembre. Olas de sangre, siglo XX, noviembre. Olá a todas e a todos, eu sou o Vander Tchê, tenho 33 anos, sou da cidade de São Paulo, capital, Brasil. Faço grafite, trabalho com artes visuais e também faço alguns trabalhos com escultura em madeira, né? Bem, nessa época de Covid-19, temos enfrentado muitos problemas aqui em nosso país. Eu moro numa zona periférica daqui da cidade, afastada do centro da cidade, na zona leste, com um número populacional mais de 4 milhões de pessoas, aproximando ali mais ou menos 4 milhões e 500 mil pessoas que moram nessa região. E o que temos sofrido aqui é sobre a questão de infraestrutura básica, né? Hospitais de base para estar recebendo essas pessoas que possivelmente possam estar ou não contaminadas com Covid-19. E o que isso tem feito com os hospitais já existentes nas regiões é a superlotação de pessoas chegando com quadros de várias doenças e não tendo um atendimento propício para que seja feito um diagnóstico exato se estão ou não com Covid-19. Mas é um problema que já vem há muito tempo, né, no nosso país, essa questão da saúde pública, e agora se agravou por conta dessa questão do Covid-19. E aí, com isso, a gente tem essa ausência do Estado, né? A ausência do Estado, ela se faz presente porque há muito tempo não se constroem hospitais públicos, então os que tem já são sucateados, e aí isso gera um problema enorme. O que nós temos feito, nós, o que eu digo, muitas pessoas, né, muitos coletivos, muitos grupos, são campanhas colaborativas e coletivas de arrecadação de alimentos, de dinheiro, de compra de utensílios básicos de higiene, né, principalmente o sabonete, o álcool em gel, para serem distribuídos para as pessoas mais necessitadas que não têm condições de comprar e de adquirir esses produtos no mercado. E aí, a maioria desses apoios e desses grupos não tem apoio nenhum do governo, né? Na verdade, são voluntários e pessoas que se juntam às suas economias e conseguem aí fazer esse trabalho de distribuição
para essas pessoas mais carentes e mais necessitadas, principalmente aquelas que moram nas ruas, né, os moradores de rua. Que yo hago parte obviamente del colectivo Pornográfica, me encuentro radicado en el Brasil, en uno de los estados del sur de Brasil. Y la realidad ahorita aquí en Brasil es una realidad que bien Gabriel García Márquez podría retratar fácilmente como una realidad, un realismo mágico, ya que el país primero se encuentra en las manos de un presidente autodeterminado fascista, un presidente que no tiene absolutamente nada en la cabeza y que es una marioneta de toda la estructura latifundista brasileña que fue la que lo llevó al poder. Él se tomó el poder a partir de un discurso populista, neofascista, que se basaba en todas las crisis de los gobiernos pasados y la población se aferró a este mismo discurso populista, sobre todo las poblaciones del sur. Y bueno, hacer graffiti en el sur de Brasil es complicado, porque generalmente son poblaciones blancas descendientes de europeos, ya que históricamente el sur de Brasil fue colonizado por medio de la reforma agraria después de la Segunda Guerra Mundial por europeos migrantes, principalmente fascistas y nazistas que vinieron a vivir al sur de Brasil. Entonces yo como colombiano, como extranjero acá en el sur de Brasil, he sufrido xenofobia. En la práctica, primero que todo, el graffiti es cualquier tipo de expresión artística no convencional que no se encuentre en un lienzo, que no se encuentre en una galería de arte, aquí es considerado vandalismo. ¿Es vandalismo? Sí es vandalismo. Acá hay un exceso desmedido de la fuerza y un discurso fascista. Por ende, las personas quieren tomar hacia mano propia y este año ya se han presentado varios asesinatos. A principio del año hubo de un artista escritor de graffiti en el estado de Belo Horizonte por parte de un policía militar. Hola, mi nombre es Félix Rodríguez, conocido artísticamente como Mr. C. Tengo 42 años, que les cumplo hoy precisamente mientras estoy grabando este vídeo para todos vosotros, y vivo y trabajo en Valladolid, una ciudad castellana en el Estado español. Soy cofundador y director creativo en un estudio de creatividad gráfica que se llama Pobre la Vaca desde hace 18 años, y después desarrollo mi actividad artística alrededor de la letra y de la ilustración, llevada tanto a piezas de street art, de arte urbano, como a pues muros para clientes, privados y demás, y exposiciones y demás, ¿no? Pero sobre todo, gira un poco alrededor de la letra, que yo creo que es nuestro mayor patrimonio, y soy profesor además de lettering y de caligrafía en el centro de artesanía regional de mi comunidad, y ahí es donde desarrollo todo mi trabajo. La situación de las clases populares aquí en mi país está siendo complicada, pero creo que se está respondiendo muy bien a toda esta situación generada a través del COVID-19 y del coronavirus y demás, y a esta crisis social y económica. El gobierno está adoptando medidas de ayuda hacia autónomos, familias, empresas y demás, cosa que antes no había pasado. En la crisis anterior se rescató a los bancos en vez de rescatarse a la gente, y ahora yo creo que están haciendo todo lo contrario, que es rescatar a la gente, pese a que, como siempre, la patronal tira para que se vuelvan a abrir otra vez las fábricas, muchas veces sin ningún tipo de protección. Las clases populares creo que están concienciadas, pero todavía existe algún resquicio de fanatismo ultraderechista que hace que, a través de bulos y bulos y bulos y bulos, pues intentar arañar unos cuantos votos en un momento complicado. Es ahora cuando evidenciamos cómo los sectores más oprimidos son los más vulnerados, cómo están siendo atacados directamente nuestros derechos más básicos como salud, educación y trabajo, cómo miles de familias son despedidas intempestivamente, y por ende cómo la precarización de lo que se debería concebir como una vida digna para el trabajador, para el campesino, para el obrero, para el estudiante y el artista del pueblo se aleja más radicalmente de la realidad. Hola, soy Enrique Cedillo, soy comunista, soy mexicano, tengo 34 años, soy pintor, soy caricaturista y soy propagandista.
y creo en la causa de la revolución socialista en Latinoamérica firmemente. Mi trabajo se centra generalmente en la caricatura política. Creo que la caricatura y la sátira son herramientas poderosísimas desde donde los de abajo podemos exponer las dinámicas del poder que nos oprime. Y también hago propaganda comunista que tiene como objetivo aportar un poco a la toma de conciencia revolucionaria que nos ha de llevar a terminar con esta barbarie capitalista. Ante la pandemia del COVID-19, el proletariado mexicano, al igual que el proletariado del mundo capitalista en general, pues va a enfrentar el embate de este sistema que está diseñado para nuestra destrucción. Es muy importante que como proletarios tomemos conciencia de que esta fantasía sanitaria de la cuarentena funcionará hasta cierto punto, pero nunca de manera realmente eficiente y que sirva para nosotros el proletariado, porque el trabajo fabril, el trabajo del campo no se puede hacer desde casa, y por más cubreboca que traigas, la verdad es que eso no va a protegerte, ¿no? Y es muy importante que como proletarios tomemos conciencia de que esto no es una situación excepcional, esto es la regla, esta es la norma capitalista, en este momento privada de máscaras. El telón se cae un poco y se pueden ver con toda claridad cómo esta máquina funciona en nuestro detrimento, ¿no? Sería muy peligroso que nosotros creyéramos que reforzando la salud pública capitalista para enfrentar esta pandemia eventualmente estaremos bien. Y no es así, porque el proletariado jamás podrá alcanzar la plenitud en ningún sentido, incluyéndole la salud, bajo la dictadura del capital. Entonces este es un momento muy importante para develar estas verdades, para seguir luchando aunque sea previsible la derrota. Citando a Mao, es un momento muy importante para develar la verdad capitalista y no echarnos para atrás, no tener miedo, sí cuidarnos en la medida de lo posible, pero tener la conciencia de que este sistema requiere nuestra inmolación, y si no lo destruiremos, así será en perpetuidad, porque esto habrá de ser un acto consciente. Ningún virus va a tirar el capitalismo, eso lo haremos nosotros con organización política, teórica y sobre todo con claridad de visión. Hola, soy María José, pertenezco al colectivo Sublevo, un colectivo de gráfica popular callejera, y nos manejamos bajo los principios de libre transferencia de conocimiento, principalmente de independencia. Somos antiimperialistas, antirreformistas, antipatriarcales, y trabajamos en varios formatos visuales como la caricatura, la ilustración, el cartel, el mural y el graffiti principalmente, que son gráficas que representan a los intereses de las clases oprimidas. Estas clases son quienes cargan con el peso de la crisis sanitaria, de la crisis económica, con un gobierno servil al imperialismo estadounidense. En Ecuador, desde abril, pese a la pandemia, se han venido realizando manifestaciones en contra de despidos, de recortes sociales, recortes a la educación. Existe presupuesto para la represión, pero no para la salud ni la educación, ni mucho menos para la crisis que estamos viviendo, frente a la ineficiente respuesta del gobierno ante esta crisis sanitaria. Los politiqueros, la burguesía, frente a las realidades de las clases populares, siguen desfalcando al pueblo, y los banqueros siguen enriqueciéndose, cobrando intereses. Los medios de comunicación siempre estarán al servicio de las clases dominantes. Es claro que al gobierno no le interesa garantizar ningún tipo de derecho, ni de salud, ni de educación, ni de trabajo. Lo único que buscan es que las clases populares sean las que paguen la crisis. Según el INEC, ni siquiera el 30% de la población tiene acceso a internet, mucho menos acceso a una computadora desde su casa. ¿Cómo mierda nos educamos así, pues? Entendemos que el pueblo la pasaba mal mucho antes del boom de la pandemia del COVID. El pueblo ya vivía crisis aún antes de la crisis sanitaria. Imposible, realmente imposible detectar qué personas murieron con COVID y qué personas murieron por COVID. La primera línea. ¿Qué es la primera línea? Digamos las cosas como son. Son personas que se juntan, se encapuchan para cometer delitos, para atacar a carabineros, para incendiar iglesias, para destruir estaciones de buses del sistema de transporte público, para destruir el mobiliario, los semáforos. Y esos de primera línea son homenajeados en el Congreso de Chile. Estar bien
con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. No nos dejan vencer. Ya la gente que tiene el título le dejan venir a la gente pobre, cuando yo el título le ha salido a la señora el dinero y no tanto tiempo, sentencia de la muerte, la orden fue dictada en nombre de la paz. Asesinen y camuflen los disparos tras del gas. Recibimos órdenes de disparar al pueblo. Somos militares, no tenemos cerebro. Judas te espera en su círculo traidor. Ministro de la guerra, vergüenza del Ecuador. Que los condecoren, eso es una ignominia para el que estuvo en primera línea. ¿Cómo aporta la gráfica a este momento? Pues yo creo que la parte que estamos desarrollando, tanto diseñadores como artistas en general, el primer impacto que tiene sobre la gente es el anímico. Yo creo que son una fuente de ya no solamente de inspiración. Entonces yo creo que la relevancia de nosotros los artistas y los creadores visuales es muy importante porque es una propaganda necesaria. Ya que estamos confinados, por lo menos este medio digital nos ha permitido salir a la luz. Por eu trabalhar com grafite, por eu trabalhar com artes visuais, eu tenho em mente que é um tipo de veículo importante para uma comunicação mais direta com as pessoas, falar sobre a situação e o problema que a gente vive de uma maneira diferente, sem utilizar a grande mídia assim, para essa função. Mesmo porque a grande mídia ela favorece uma certa classe, ela favorece uma certa burguesia e ela vende também um discurso que às vezes não é muito coerente com a realidade. Con la gráfica lo que hemos tratado de hacer es aportar algunos productos a iniciativas colectivas para vender y donar esos aportes a familias que lo están necesitando, personas que no cuentan en sus hogares con comida, con responsabilidades por cubrir, servicios, arriendo, las necesidades básicas de cualquier ser humano. Las iniciativas de solidaridad y de ayudarnos unos a otros es lo más importante en esta crisis. Nos toca a nosotros y a nosotras ayudarnos y tratar de seguir compartiendo el mensaje. Como algo donde agarrarse, ¿no? En este momento. Mis carteles, por ejemplo, tratan de evidenciar tanto el juego sucio que está llevando la derecha en este país como ese trabajo y ese esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Esa disciplina que tenemos que mantener para intentar salvar vidas de la manera en la que se nos está pidiendo, que es teniendo unas medidas sanitarias y demás, ¿no? Entonces, mi papel en ese sentido trata de rescatar esos carteles de la Segunda Guerra Civil Española y de la Segunda República Española y de la Guerra Civil y ponerles al día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rescatar esa idea de cartelistas que había en España, que eran una vanguardia a nivel mundial y que trabajaban imparablemente, y trasladarla al fenómeno que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, estos cartelistas, sobre todo de la Segunda República, no solamente hablaban de la guerra, no solamente hablaban de defender la República, sino que también lanzaban mensajes de que la gente tuviese higiene, que la gente luchaban contra el analfabetismo. Entonces yo creo que su labor social es la que nosotros, muchos artistas, estamos llevando ahora mismo con el tema del COVID-19. Creemos que el muralismo debe aportar a la construcción del movimiento popular de manera colectiva, independiente y autogestionada. Se propone disputar los muros y los espacios urbanos para agitar las demandas y necesidades de la clase trabajadora, desde una dimensión artística, pero sobre todo política y rebelde, que sea capaz de cuestionar las conductas normalizadas del capital y el patriarcado, abordar la calle como un espacio donde nuestro pueblo circula, interactúa, se relaciona y reproduce sus dinámicas. La gráfica popular juega un papel fundamental en este mundo gobernado por imágenes.
donde los dueños del monopolio mediático construyen y difunden sus propias lecturas de la historia de los ganadores, y desde sus grandes canales propagan sus verdades absolutas. Entonces, en la gráfica popular, desde el rayón más feo hasta el mural más elaborado, se vuelven un elemento disruptivo que rompe con la normalidad y que agrieta cabezas. Por eso, la imagen cuando es rebelde es peligrosa para el poder. Por eso el graffiti le raya la cara a las buenas costumbres. Por eso es perseguido. Y es que es desde las calles donde los pueblos se narran a sí mismos. La imagen es fundamental porque comunica y nos puede organizar en torno a ella como si se tratase de una hoguera, que además nos permite ver el mundo desde otro lugar y escribir nuestra propia historia. Esto se puede reflejar durante el último trimestre del año pasado. El día 18 de octubre, en Chile comenzó un proceso de revuelta popular, donde el pueblo se encontró en la calle para denunciar las condiciones de vida que se han vuelto precarias con el pasar de los años desde el fin de la dictadura de Pinochet. Que las promesas de hace 30 años de un país más justo y equitativo no eran más que meros negocios que fueron acrecentando el poder de la élite y su acumulación de riqueza, bajo la explotación de una clase trabajadora que hoy se encuentra exigiendo mayor dignidad. Bajo este contexto, las consignas y murales revisten una nueva significancia para las calles y sus transeúntes. Ahora, estos y estas, en las jornadas de movilizaciones, capturaban fotos, posaban junto a las obras y al mismo tiempo observaban cómo volvían a aparecer nuestros trabajos de antaños en redes sociales. Durante esta crisis, el trabajo se ha concentrado más bien en jornadas de stencil con menor roce entre los integrantes de la organización. Sin embargo, con la idea clara de que las calles deben seguir mostrando lo que los medios ocultan o transgiversan. Esto se puede reflejar en nuestro último trabajo denominado Los ricos ponen el virus y los pobres los muertos, haciendo referencia a las diferencias que se expresan durante esta pandemia. Mientras la burguesía goza de todos los privilegios para enfrentar el virus, la clase trabajadora ha tenido que seguir laborando, con condiciones que ponen en peligro su integridad, un sistema de salud colapsado y obviamente un manejo ineficiente y, por qué no decirlo, asesino, de un gobierno que no ha sabido cómo enfrentar la situación y disminuir el número de muertes que se proyecta y que aún va en aumento. Aquí en Colombia, esto se refleja en el caso de Dylan Cruz, un joven asesinado por la policía en el marco de las protestas del paro nacional en noviembre del 2019. Asesinado por un disparo cobarde que le impactó en la nuca, mientras que los grandes medios de comunicación le lavan las manos ensangrentadas a la policía. Fue y ha sido desde el pueblo donde por medio de la imagen, la música, el arte y la rabia se atiza el fuego en las gargantas para no olvidar y para dibujar en la memoria colectiva el rostro de Dylan. Y no olvidar el papel una vez más de verdugos que ha tenido la policía frente a las exigencias populares contra un Estado corrupto y asesino. O se puede nombrar también la sistemática matanza de líderes sociales en los campos de Colombia, muertos a manos de sicarios paramilitares, movidos en muchos casos por el dinero de las grandes multinacionales que llegan a robarse nuestros recursos y que ven en las comunidades organizadas un obstáculo para sus planes. Todo este genocidio tapado por el velo de complicidad y el pensamiento mafioso del Estado. Y es desde el arte, en general, desde la imagen, donde se ha buscado poner un rostro a las víctimas de este genocidio sistemático que nos encubren los grandes medios de comunicación. La gráfica es como un elemento que nos permite evidenciar y visibilizar en estos momentos de confinamiento lo que está sucediendo a nivel mundial. Es una crisis del capitalismo y es una crisis humanitaria que estamos viviendo y generalmente y lamentablemente seguimos siendo la gente, la clase trabajadora y la gente más pobre la que más se ve afectada con todo esto que está sucediendo. Então, além disso, de comunicar, é também de fazer uma denúncia contra o Estado, né? Que tem essa negligência de não ajudar as pessoas, de não favorecer as pessoas quando elas mais precisam. O Covid-19 tem atingido agora as pessoas mais pobres e as pessoas que não têm condições de pagar um médico ou estar em um hospital particular e acabam morrendo nos hospitales sin atendimiento o então dentro de casa con isolamiento social. Hay que construir nuestras subversiones en tiempo de pandemia.
sembrar, ayudar, ser solidarios y organizarnos. La gráfica es poderosa y peligrosa. En mi país, la policía hace allanamientos para incautar pintura y sembrar crímenes falsos a personas armadas de sus manos para pintar murales. Es tan poderosa que nos puede organizar para buscar nuestros propios relatos. Solo el pueblo salva al pueblo. Y mostrando lo que está pasando, la corrupción y toda la mierda que la gente no conoce. Al menos para que cuando todo esto pase la gente se levante contra el gobierno y se dé la pela de reclamar sus derechos. Es algo que si no lo hacemos nosotros y nosotras, el gobierno ya lo ha demostrado, no está dispuesto a ayudar. Creo que el arte es una herramienta poderosísima de toma de conciencia. Es fundamental que como artistas revolucionarios no solo usemos nuestros medios diversos, sea el graffiti, sea el cartón, sean todos los medios que tenemos a nuestra disposición, el documental, sino que también entendamos la creación artística como algo a lo que el proletariado hoy en general no tiene acceso y debemos buscar la forma de darlo, de dar la voz a los oprimidos y sí hablar en nombre de las causas, pero sobre todo llevar la labor artística ahí en donde la opresión del capital no permite que florezca y no permite que se desarrolle. Y mocharle a una persona su desarrollo artístico es como cortarle una pierna. Entonces, pues bueno, el arte es algo que tenemos que usar como una herramienta poderosísima de lucha. Como dijo el maestro Siqueiros, en tiempos de guerra hay que hacer arte de guerra. Frente a esta realidad que estamos viviendo, es importante crear una nueva cultura, una cultura que desde las bases vaya erradicando este sistema caduco, y esto solo se logrará desde la lucha y la organización. La gráfica, siempre y cuando sea crítica y asuma una posición de clase proletaria, aporta ideológicamente a la lucha popular de manera trascendental. Esto desde un eje informativo y comunicativo, desde la reeducación, desde la crítica y la propuesta, desde el aporte a la politización de las masas. Como sublevo creemos firmemente que es importante generar un nuevo tipo de arte gráfico, que llame a la conciencia y a la organización popular. Es urgente una transformación estructural decisiva del tipo de sociedad que nos oprime en todos los niveles. Por eso es fundamental la visibilización de un arte político e com caráter de classe durante e depois da conjuntura. Então, nesse momento, o que eu falo para todas e para todos é: fiquem em casa. Ao sair nas ruas, saiam protegidos e protegidas, usem as máscaras, limpem as mãos, protejam os seus, só saiam de suas casas com extrema urgência e necessidade, e desejo a todo o povo latino-americano força para que a gente possa superar isso da melhor forma e da melhor maneira, porque juntos nós venceremos. Un abrazo enorme a todos los camaradas en el mundo latino en general, mal llamado latino, ¿no? En realidad es en gran parte indígena, que conformamos Latinoamérica y que estamos tratando de destruir esta dictadura que nos condena a un futuro sin futuro y construir un amanecer de posibilidad humana. Mientras la burguesía sigue engordando desde sus mansiones, a nosotros nos corresponde organizarnos, politizarnos y luchar. Aprovechemos este tiempo para denunciar todas las corruptelas y decadencia de este sistema que poco a poco lo iremos destruyendo, mientras un mundo nuevo nos espera. Un abrazo lejano a todos los camaradas de cualquier parte del mundo que usan su música, danza, sus gráficas, el teatro o cualquier disciplina para develar la realidad, aportando con el granito de arena que nos corresponde para acercar la revolución, pese a las represalias y duras cicatrices que debemos cargar. El futuro será nuestro. Y es que se cuiden en sus casitas todos y todas en estos momentos. Eso es lo más importante, resistir desde nuestros hogares. Revolucionar el mundo con actos de solidaridad y construir con nuestras familias y reconstruir aquello que habíamos olvidado. Resisto hoy porque quiero un cambio mañana, porque cuando pase todo esto, mi lucha continúa. Continúa contra la injusticia y la desigualdad social. La pelea será en las calles.
Nos veremos pronto. De las bases que nos regala la ciencia, la dialéctica que piensa al ser como potencia. La calle listo lo transforma, rompiendo el norma, lanzando la bomba, corriendo a la toma, comienza la toma, acabando la tumba, el sistema que tiembla, cantando cocina que no se recibe, consigue derecho, con lucha, con hecho, con mucho provecho, provoca, disuelve la turba en la urbe, moverse en la calle si sirve, canta que grite, que sirve, que sigue, que cante, que irrite, que pila venga, la que le ponga gana, conviene, venga, esa victoria se alcanza, así se organiza la masa, que avanza tan rápidamente, tan rápidamente, tan rápidamente. Hey, la rabia que en el gueto se acumula, la carencia de derechos y el trato como mula. Es momento de